El día de hoy, continuando con el curso de Derecho Deportivo Internacional, nos corresponde la presentación de la doctora Noemí Monroy Enríquez, quien es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestranda en Derecho por la misma universidad y en Derechos Humanos por la Universidad de La Rioja. Actualmente secretaria académica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, en donde también se desempeñó como secretaria técnica. Es docente de la asignatura de Derecho Deportivo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es abogada y coordinadora de procedimientos alternativos en la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género de la UNAM, eh, cuyo periodo fue realizado en el mes de mayo de 2015 a julio de 2024. Desde el 2016 es coordinadora estudiantil de la Asociación de Abogados del Deporte de la Ciudad de México y Área Metropolitana, y desde 2017 es integrante honoraria de la Asociación de Derecho Deportivo del Perú. En el año 2021 se integró como académica de número de la Asociación Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, y en ese mismo año fue directora jurídica honoraria de la Secretaría del Deporte del Parlamento Juvenil Interuniversitario. La doctora es autora de diversos artículos, conferencista nacional e internacional y profesora invitada e investigadora de la UNAM, ONU Mujeres, Escuela de Formación de la CROC, Universidad de Insurgentes, Instituto José Ramón Fernández, por mencionar algunas en materias de derecho laboral, justicia restaurativa y derecho del deporte, todas con enfoque de derechos humanos y perspectivas de género. La doctora es precursora de la iniciativa que reforma la Ley Federal de Trabajo en materia del deporte profesional, que fue aprobada por unanimidad en el Senado de la República el 5 de marzo de 2025, proyecto que debe retomarse en la Cámara de Diputados. Estimada doctora, muchísimas gracias por su apoyo. Le cedemos el uso de la palabra. Muchísimas gracias a ustedes, Fabián, por considerar mi participación en tan importante curso, que además veo que hay personas bastante interesadas y ya inmiscuidas en el ámbito del derecho deportivo, que si bien no es una materia nueva, no es algo que nos estemos inventando ahora mis colegas y yo, especialistas que afortunadamente comparto este espacio con Bill Lawyer, pues también es una área que ha sido poco explorada, ¿no? Sobre todo en América Latina, pues tenemos menos tiempo y experiencia en su desarrollo y profesionalización y creo que este curso internacional donde conecta distintas normativas es muy importante y muy valioso para que podamos acercarnos más a la materia. Y bueno, pues a mí me invitaron a compartir con ustedes el tema de deportistas profesionales, que en sus 4 sesiones que ya llevan en estas semanas de iniciar el curso, veo que tienen un panorama muy general ya al respecto de la estructura que compone el deporte profesional, así como el deporte pues federado, particularmente el deporte en el cual se desenvuelven las relaciones laborales y de trabajo, en las que las personas deportistas profesionales pues son parte fundamental, ¿no? Y para eso pues me va a permitir compartirles una presentación que va a ser mi guía de esta sesión para que podamos conversar al respecto de las personas deportistas profesionales. Y bueno, particularmente quiero un poco resaltar, ¿no? Que para saber dentro del ámbito deportivo a quién nos vamos a estar refiriendo, a atletas y deportistas, es importante identificar quiénes intervenimos conforme al deporte y al área en la que nos desempeñamos, ¿no? Ya hablaba el doctor Gerardo, la maestra Patricia, colega mexicana que también ya han escuchado, pues de distintas maneras de identificar el deporte en nuestros países, particularmente en México, tenemos estas 4 formas de hacer una diferenciación de quienes vamos a intervenir dentro del deporte, en particular en el deporte social, el deporte de rendimiento, el deporte de alto rendimiento y el deporte profesional, ¿no? Y cada uno de estos tipos de deporte pues tiene derechos correlativos a sus obligaciones, ¿no? Propias de cada área del deporte. Por ejemplo, el deporte social, pues tenemos derecho a acceder todas las personas
a una cultura física y deportiva, ¿no? Por parte de nuestros gobiernos, a que se puedan desarrollar la intervención gubernamental, existan formación, ¿no? En cuanto a espacios educativos en nivel básico, ¿no? Para que pues también se dé el importante desarrollo de nuestra persona y nuestra integridad y salud, ¿no? El deporte de rendimiento, cuando pues queremos que esa educación pues vaya pues tomando un mayor crecimiento y relevancia para nosotras tener una intervención más importante, ¿no? Dentro de una disciplina deportiva, que ya queremos como irnos especializando más, ir inclusive a competencias, ¿no? E intervenir en competencias en las que en su momento, dentro del deporte de alto rendimiento, si así se nos considera que tenemos como personas deportistas las habilidades, ¿no? De representar a nuestros países, pues vamos a ir dentro de el deporte de alto rendimiento, el deporte en el cual se nos reconoce como una de las federaciones de nuestro país, ¿no? De nuestras federaciones para ir a representar a una competencia internacional como pues en los Olímpicos, ¿no? Y ahí ya ustedes vieron dentro de la estructura deportiva que les compartían las sesiones pasadas en torno a quienes están interviniendo. Está la doctora la doctora, ahora veo su nombre, perdón, una disculpa porque no, Georgina Barzano, pues ya les compartía, ¿no? Cómo estaban estos organismos deportivos y quiénes se inmiscuían, ¿no? Dentro del asociacionismo deportivo nacional e internacional, ¿no? Y ahí está nuestro Comité Olímpico Internacional, que nos va a dar el reconocimiento como atletas de alto rendimiento para participar en nuestros Olímpicos. Pero bueno, eso, pues hasta ahí no hay como una retribución económica en la cual mi supervivencia, mi familia dependa económicamente de la disciplina deportiva a la que me dedico, porque pues igual también puedo estar en el deporte de alto rendimiento y tener otra profesión, ¿no? Dedicarme a algún otro oficio, tener otro trabajo y ocupación de mi tiempo. Y en el deporte profesional ya va a existir otros derechos, ¿no? En relación a mi vinculación y a mis obligaciones en torno a mi permisión de participar sin ser excluida en una relación laboral, ¿no? Que no haya algún tipo de discriminación, en igualdad de oportunidades, que existan esa posibilidad de desarrollarme y involucrarme en el deporte profesional. También es importante, ¿no? Que tengamos esta parte presente porque el deporte profesional en nuestro país, en México, así como en Perú y en otros países, tanto Uruguay, Argentina, fueron reconociendo que la actividad deportiva se fue involucrando a una contraprestación económica y a una subordinación de una tercera persona de una figura patronal, ¿no? Ya nos explicaba el doctor Gerardo que esa figura puede venirse desde una sociedad, ¿no? Deportiva, anónima, o bien desde una asociación civil, o bien desde un club, ¿no? O desde una empresa que está buscando que yo como atleta dedique mi tiempo, mis habilidades físicas y deportivas a pues una competición, ¿no? Y que esa competición va a ser un evento que va a ser retribuido económicamente y del cual se va a obtener la posibilidad de que me paguen un salario y que yo esté subordinada a un tiempo, un horario, a realizar la actividad deportiva, ¿no? Así como avanzando es la participación de un atleta en las actividades y se va quitando esta
esta situación en la cual la evolución misma del deporte estimaba, ¿no? Sin fines preponderantemente económicos, que nuestra participación como federación dentro del deporte y el desarrollo del deporte en nuestro país, colaboración con el propio Estado y el gobierno de aportar en estas áreas, pues lo preponderantemente económico se va un poco desvaneciendo cuando empieza a estar las ligas y las competiciones en las cuales vamos a buscar esa retribución económica, ¿no? Y que esa actividad deportiva va a ser a raíz de esa contraprestación económica, pues no más para pagar a deportistas, sino también para pagar a entrenadores, a un cuerpo directivo, para mejorar mi participación en la liga y poder obtener premios, ¿no? Todo eso pues va a ir teniendo ya una preponderancia económica. Entonces, dentro del deporte profesional es lo que ya identifica y empieza a identificar nuestra participación en el mismo. Y yo les ponía acá, pues solamente para efecto de mencionar, ¿no? Las diferencias que tenemos entre el deporte social, el deporte de rendimiento y de alto rendimiento en mi país, en los cuales pues es importante, ¿no? Que tengamos esa precisión, porque al menos en México, pues no son reconocidas como personas trabajadoras quienes representan a nuestras selecciones o selecciones en competiciones oficiales, ¿no? Ya sea en olímpicos o en alguna otra competición internacional o regional, pues no propiamente son personas que son pagadas o retribuidas económicamente por hacer el deporte o la disciplina deportiva. Entonces, eso es importante y bueno, avanzada la presentación, va a haber un cuestionamiento con motivo de esto que coincido con el doctor Gerardo en relación a que ya no nos alcanza el tener la figura deportiva dentro de la regulación laboral en México, al menos de una asociación civil sin fines preponderantemente económicos, porque pues eso ya ha ido avanzando y claro que las personas que están en el deporte, inclusive de alto rendimiento, dedican su 100% de tiempo, preparación, entrenamientos para esas altas exigencias técnicas, para irnos a representar en competiciones y su modo de vivir es obteniendo premios, ganando los premios, reconocimientos de esas pruebas oficiales y pues también están, ¿no? A tiempo y subordinación de las propias competencias y las competiciones en las que se están preparando. Entonces, ahí hay un cuestionamiento y para mí, al menos en México, hay quizás simulación de relaciones laborales, ¿no? Bajo otras figuras y bajo otros esquemas dentro del deporte mismo. Deportista profesional, ¿no? En México, la persona deportista profesional se reconoce, al menos en la redacción y en la normatividad vigente, en términos masculinos. Yo adopto esta postura de mencionarnos como personas deportistas profesionales, a incluir a todas las personas sin importar su identidad de género, sin importar inclusive el sexo con el que nace, ¿no? Entonces eso es para mí un énfasis muy importante y que lo van a ver muy reflejado en mencionar todo el tiempo deportista profesional, deportistas profesionales, sin un género en particular y ni un sexo en específico, porque ahora ya también las mujeres podemos ser parte del deporte remunerado y dedicar nuestras capacidades físicas y nuestras probabilidades y habilidades en alguna especialidad deportiva, ¿no? Para que tengamos esa compensación económica inmediata para que pues podamos subsistir del ejercicio y la práctica deportiva. Y particularmente en México se menciona el deporte profesional desde nuestra Ley General de Cultura Física y Deporte, la que nos envía a una regulación en particular de la relación de trabajo, que es la Ley Federal del Trabajo. La vamos a estar mencionando constantemente porque yo para esta presentación pues me basé muchísimo en mi normatividad
Pero también no quiero dejar de lado compartir con ustedes pues la legislación en algunos otros países, ¿no? Por ejemplo, en España el Real Decreto 1006, ¿no? De 1985, pues tiene esta posibilidad de empezar, ¿no? Desde las sociedades anónimas deportivas, ver como la figura y el papel de las personas deportistas profesionales en su injerencia, ¿no? Lo mismo pasa con Uruguay, en estas dos leyes que menciono en la lámina, que también está a través de la Sociedad Anónima Deportiva. Y en México, particularmente en la Ley Federal del Trabajo, en el capítulo 10 de Trabajos Especiales, se refiere a la empresa o a los clubes, ¿no? La empresa o clubes como quienes están dentro de esa relación laboral y de trabajo. Y lo que caracteriza estas legislaciones en particular, pues es que son para la participación en competiciones organizadas, calificadas oficialmente, ya sean en ligas o federaciones nacionales e internacionales, con una alta especialización técnica y esto para una explotación comercial de los eventos deportivos en los que se participa, ¿no? Y eso es de las características que tienen nuestras legislaciones. Y pues para hablar de deportistas profesionales, pues, tenemos que involucrarnos, ¿no? Más en relación en el derecho del derecho laboral y la seguridad social, ¿no? Yo aquí menciono estas tres áreas en las cuales la persona deportista profesional pues se ve inmersa, ¿no? Su vinculación con una empresa, con un club y con una competencia en una liga y su participación dentro de, el deporte profesional, el deporte federado. Primero, pues vamos a compartir y platicar al respecto de su derecho individual del trabajo, su relación personal, su contrato de trabajo, cómo están, ¿no? Sus cláusulas. Hace rato consultaban al respecto de algún conflicto, qué pasa si hay un conflicto, a dónde se va, al menos en México, dónde se atiende, cómo se atiende, ¿no? ¿Qué pasa con los derechos colectivos dentro del trabajo para las personas deportistas profesionales? En algunos países, dadas la protección altamente colectiva, ¿no? Del sector eh, trabajadores, ¿no? Y particularmente del sector deportivo, pues se asocian en sindicatos, otros se asocian en asociaciones civiles, como es el caso de México, pues desde ahí parte, ¿no? Su negociación colectiva, las mejoras de sus condiciones de trabajo como personas deportistas, trabajadoras, profesionales. Y el tema de la seguridad social, que pues va desde la protección dentro de la realización de la disciplina y práctica deportiva, como su salud y su cuidado y su bienestar, ¿no? Tanto el de ellos como el de las familias, ¿no? Que les acompañan dentro de esta relación y este vínculo, si es que tienen una familia en la cual viven, ¿no? Y comparten. En el derecho individual del trabajo en México, pues se parte de supuestos generales para tener una relación de trabajo de un nivel decoroso y que ese nivel decoroso de vida pues tenga las mínimas condiciones, ¿no? Las mínimas condiciones que pues dentro de su relación de trabajo haya una igualdad sustantiva, de no discriminación, existan condiciones generales de trabajo para todas las personas que cumplen con la misma actividad laboral, ¿no? Que, pues, ¿qué pasa con la participación en las utilidades de esa empresa, de donde yo me estoy prestando mi servicio? ¿Qué pasa con mi capacitación y adiestramiento? ¿Qué pasa con mi jornada de trabajo, mi salario, los días de descanso, las vacaciones? El principio de igualdad salarial, que es un principio fundamental para la Organización Internacional del Trabajo que debemos cumplir todas las naciones. La libertad de trabajo, ¿no? Que cómo puedo yo rescindir mi contrato, irme, moverme, ¿no? Y esto, pues, lo vemos a manera general como personas trabajadoras, ¿no? Pero ahora, ¿cómo lo vamos a ver y visualizar para la persona deportista profesional?
En México se establece que las personas deportistas profesionales tienen un carácter especial, ¿no? De acuerdo a la disciplina, a la labor que realizan, a las funciones y a las necesidades del servicio que ofrecen y de la fuerza de trabajo que brindan, pues tienen características especiales, las cuales es muy importante visualizar y visibilizar que no pueden ser tal cual la protección, ¿no? Pero tal cual la protección del nivel decoroso de vida, de las condiciones mínimas, no pueden cambiar, ¿no? O sea, no es que nosotras digamos, bueno, no puedo darle vacaciones porque no hay vacaciones, las temporadas son corridas, entonces no tienen vacaciones. No, ese es el mínimo. Mínimo es que debe haber vacaciones, debes pactar unas vacaciones, debes ver y acordar conforme a las necesidades y especialización de tu relación de trabajo cuándo van a suceder esas vacaciones, ¿no? No quiere decir que se las quite porque aquí no aplican, ¿no? Los mínimos siempre van a ser los mínimos y se tienen que respetar. Entonces, eso es algo que ha costado, es algo que inclusive las propias personas deportistas profesionales desconocen, no saben a dónde acudir, dónde atender. Y como mencionábamos al inicio, al ser esta área y esta materia eh, pues bastante nueva en nuestro ejercicio práctico como personas abogadas, pues tampoco tienen una orientación tan profesionalizada en derecho deportivo que podrían obtener con las personas que están ahora consultando este curso, ¿no? Entonces sí es muy importante que pues veamos eso desde lo general a lo particular de la especialización de la práctica deportiva, pero no olvidemos que estas son las condiciones mínimas que deben de existir y no vamos a omitirlas por eso, ¿no? La igualdad sustantiva es el derecho que tenemos todas las personas a ser iguales en dignidad, a ser tratadas con respeto, consideración, a participar en la vida económica, social, política y cultural o civil de nuestras actividades en particular en la laboral, pues a tener un equilibrio en nuestra participación dentro de estos factores de producción en la justicia social, ¿no? Ya también precisamos que hay un trabajo digno, un trabajo decente, en donde se tiene que respetar la dignidad humana, donde se debe tener acceso a la seguridad social, a un salario que sea remunerador, a tener una capacitación continua, a tener inclusive esa capacitación continua para mejorar en mi productividad, inclusive pensar, ¿no? En mejoras que me lleven a obtener mayores beneficios económicos como algún premio por puntualidad, productividad, por sumar, ¿no? Mayores logros en mi participación y que pensándolo en materia de deporte existen, ¿no? Al menos los contratos de trabajo, los contratos individuales de trabajo para las personas deportistas en nuestro país, en México, son bastante amplios y extensos. No resulta igual en las ligas femeniles, pero sí en las ligas masculinas, ¿no? En donde ya tienen muchísima práctica y el ejercicio constante les ha ido, pues, tomando en cuenta para sumar una cláusula, ¿no? Y bueno, pues te vamos a dar este insumo adicional a tu salario si quedamos en el octavo lugar, ¿no? En la competencia, en la liga, o si anotar tantos goles, o si tienes tanta participación defensiva, ¿no? En, en el encuentro, en el partido de la temporada. Entonces, todo eso, pues, parte, ¿no? También de ir buscando y configurando un trabajo digno, decente dentro del espacio deportivo y que las condiciones óptimas en las que realicemos nuestra práctica de trabajo sean de seguridad e higiene, ¿no? Que se prevengan riesgos de trabajo, como son riesgos de cuestiones de violencia que se pueden detonar dentro de la actividad deportiva, de acoso o inclusive riesgos, ¿no? De higiene que podrían poner en riesgo, ¿no? Nuestra salud y que en algún momento, pues no podamos ninguna de las personas participar porque ya ahí hubo alguna situación de higiene que no se atendió adecuadamente al compartir espacios tan íntimos como puede ser vestidores, baños, ¿no? Aparatos de
deportivos. Entonces, pues todo eso, pues hay que ir mejorando las condiciones óptimas y de seguridad, ¿no? Pues eso es muy importante con la normatividad de la propia disciplina deportiva, cómo va regulando, ¿no? Cómo va normando el protocolo para atender casos de acoso y hostigamiento, ¿no? Protocolo para atender alguna situación de racismo y discriminación en algún evento deportivo. Protocolo para atender cuestiones de higiene y salubridad en los espacios compartidos, ¿no? Y así es como va la disciplina deportiva mejorando esas condiciones óptimas, ¿no? Dentro del trabajo decente y digno que buscamos alrededor de este principio de igualdad sustantiva y no discriminación, ¿no? Y esto está en la Ley Federal del Trabajo en mi país, pero pues es algo que establece la Organización Internacional del Trabajo y que en cada una de sus normativas laborales en su país seguramente está, ¿no? Y debería estar y precisarse, quizás si no es textual y no es así como nos gusta, ¿no? A la legislatura mexicana poner todo, ¿no? Y transcribir todo, punto y coma, de lo que se considera trabajo digno y decente, pero sí está la esencia, ¿no? De nuestra normatividad y si no hay que buscar cómo se puede mejorar esa parte. Pero también es importante que dentro de ese trabajo digno y decente se incluya el respeto a los derechos colectivos, como son la libertad de asociación, de asociarnos por nuestra disciplina deportiva. Pues bueno, ahora nos vamos a juntar todas las personas deportistas profesionales que estamos en el básquet, en el base, en el foot, en la lucha, en el boxeo, para hacer una asociación de deportistas profesionales unidos para combatir la pobreza, ¿no? Y nos vamos a asociar con un fin específico, un objetivo en común. Vamos a asociarnos, vamos a tener esa autonomía, pero también podemos asociarnos como deportistas profesionales, futbolistas, basquetbolistas, para defender nuestros derechos laborales, ¿no? Y en particular nuestra contratación colectiva, nuestro derecho a huelga, algo que sucede mucho en Norteamérica, al menos en el continente americano, en Estados Unidos. Es muy fuerte y está muy consolidado la defensa de los derechos laborales a través del ejercicio colectivo, ¿no? A través de la huelga, a través de la negociación colectiva, a través de asociaciones sindicales, ¿no? Si los sindicatos acompañan con un fin en específico para eliminar pues todo tipo de vulneración y atropello a los derechos de trabajo de las personas deportistas, pero no solo de quienes hacen el deporte como atletas, sino también de quienes están alrededor de la preparación de un atleta, ¿no? Como cuerpos directivos y cuerpos médicos inclusive. Entonces, ahí también está la igualdad sustantiva, ahí vamos, ¿no? Metiendo como más elementos a nuestro trabajo digno y decente que deberían acompañar una relación y vinculación de nuestras personas deportistas profesionales. El trabajo es un derecho, pero también tenemos un deber para pues también respetar las libertades y dignidad de quien presta el deber y quienes ofrecen el trabajo para seguir manteniendo este círculo económico en el cual estamos inmersos ante un mundo globalizado. Entonces también es muy importante que, pues, para que yo pueda ejercer ese derecho y ese deber social que tengo dentro del trabajo, pues se me efectúen condiciones que me aseguren una vida digna y que pueda yo realizar la actividad laboral sin ningún tipo de contratiempos, ¿no? Pero también es muy importante que pues todo esto venga aparejado de un compromiso, no solamente de trabajadores, en este caso deportistas profesionales, sino también de quienes tienen en su cargo la figura patronal, ¿no? Ya nos hablaban que puede ser un club, que puede ser una empresa deportiva, que puede ser una asociación civil constituida, ¿no? Para alguna disciplina deportiva, una federación, ¿no? Que organiza alguna liga. ¿Quién va a tener esa figura patronal? Pues quien tenga esa figura patronal, quien tenga
en subordinación a deportistas profesionales, pues también debe tener obligaciones, ¿no? Al respecto de seguir como manteniendo este ecosistema de trabajo deportivo. Y eso en mi país, en cómo se está configurando y cómo se configura a través de la Ley Federal del Trabajo, que en estos artículos del 292 al 303, en un capítulo especial de trabajos especiales, en el capítulo 10 de este título sexto, se refiere a quiénes son deportistas profesionales. Aquí solamente enuncia, no da una definición, pero ya veíamos que la definición viene desde la Ley General de Cultura Física y Deporte, y aquí menciona, ¿no?, a personas deportistas profesionales que son jugadores de fútbol, de boxeo, de frontón, básquetbol, béisbol, luchadores u otros semejantes, que puede para nosotros dejar en amplitud, incluir a más deportistas profesionales de otras ramas deportivas o inclusive de esta progresividad tan rápida que va a nuestro uso de las tecnologías, ¿no?, como los eSports. ¿Cómo vamos a configurar dentro de este capítulo a las personas deportistas que se dedican a los eSports, de los cuales obtienen un ingreso económico, quienes están ahí tomando una figura patronal, ¿no? Entonces, aquí hay posibilidad de incluirles cuando se menciona otros semejantes, ¿no? Hay carencias, sí, hay carencias mucho en nuestra legislación. Yo les estoy presentando la que está vigente y no la que propuse junto con otro grupo de colegas, particularmente exfutbolistas profesionales femeniles, para mejorar, ¿no?, esta normatividad que pues viene desde 1970 y ya nos ha rebasado por mucho y nos hemos quedado muy atrás en normar la relación laboral del deporte profesional en nuestro país, al tener como pues todavía una legislación eh, pues ya bastante obsoleta, ¿no? Y en esta parte pues vamos a hablar, ¿no?, de las condiciones generales del trabajo. Ya hablamos de esa igualdad sustantiva, de esos mínimos legales y esa proporcionalidad en la equidad que debería ser importante para nuestra prestación de servicios, pero también es muy importante pues que pues tengamos presente casos paradigmáticos que nos han dado la posibilidad de mejorar nuestra normatividad y las condiciones de las personas deportistas profesionales en casos como el caso Bosman, ¿no?, en torno a la libertad de trabajo, pero también la ley Pelé, ¿no?, que fue a partir de pues que las personas que son jueces o árbitros dentro de la disciplina deportiva de la competencia, pues también tienen derechos, ¿no? Y quiénes van a asumir esos derechos, quiénes van a pagar, ¿no?, por sus servicios dentro de la competencia deportiva, cómo se va a regular sobre la formación de un futbolista, ¿no?, el derecho a definir sobre sus futuros, ¿no?, dentro de la contratación y la libertad de trabajo, pues es muy importante. Por ejemplo, en la legislación mexicana, pues se establece que tiene que ser voluntad de las partes, se establece una relación de trabajo, una subordinación y que pues a nadie se le puede prohibir dedicarse a un oficio o profesión. Sin embargo, pues ustedes seguramente han escuchado el Pacto de Caballeros, que fue muy famoso en México, que se ha buscado erradicar, que ahora ya no es tan visible, al menos no mediáticamente. Pues no dudo que quizás siga sucediendo, ¿no?, tras bambalinas, pero pues la voluntad de la persona deportista profesional debe prevalecer para poder contratarse con algún club o con alguna empresa deportiva y tomar decisiones sobre su futuro profesional, así como la decisión de rescindir el contrato, retirarse y moverse a otro club libremente, sin tener que pues verse, ¿no?, coactada su libertad de trabajo y contratación, más que por las cláusulas que sí, seguramente pactaron, ¿no?, dentro de su contratación individual, en la cual pues establece la rescisión voluntaria con el pago de alguna indemnización, ¿no?, por terminar anticipadamente la relación de trabajo o, bueno, pues algún
un insumo, ¿no? Por el perjuicio que está causando en el club o en la empresa deportiva, pero no puede decidir, ¿no? Por ellas y ellos quedarse o irse o moverse, ¿no? Sabemos que todavía hay muchas cosas por hacer en ese contexto, pero creo que con nuestra formación y profesionalización como abogadas y abogados en el deporte podemos ir acompañando mejor esa toma de decisiones y esa firma de contratos de trabajo, ¿no? También es muy importante que entre esas especialización de nuestro trabajo deportivo se vea la relación laboral, ¿no? La relación laboral pues puede ser por tiempo determinado, por tiempo indeterminado o por una o varias temporadas, ¿no? Inclusive también se puede dar por la celebración de un evento o una función, como pueden ser pues en los deportes de contacto y de combate, ¿no? Que pues por una función, un evento, yo me contrato para realizar esto, ¿no? Y también pues hay dentro de la duración de la relación laboral, pues también hay causas especiales por las cuales se puede terminar esa relación de trabajo y una es indisciplina, que son faltas también repetidas a la disciplina de la propia empresa, el club deportivo a sus reglamentos internos, ¿no? Hay reglamentos de conducta ética y de buenas prácticas, entonces, pues, con una conducta grave de indisciplina, pues se puede terminar la relación de trabajo o la pérdida de facultades. Por ejemplo, en los contratos en mi país de futbolistas, les voy a hablar un poco más de fútbol porque es lo que más consumimos y de los que tengo más, ¿no? Conocimiento que en el tema de rescisión de contratos, pues establece estas causales y en pérdida de facultades se refiere particularmente a las facultades y habilidades físicas para desarrollar la disciplina deportiva, pero también algo que causa últimamente mucho ruido quizás, porque se refieren a las facultades psíquicas y emocionales, ¿no? O sea, también si una persona deportista profesional tiene algún tema de salud mental, podría el club o la empresa deportiva señalar eso como una causal especial de rescisión, que me parece va contra todos los derechos de la persona deportista profesional y todavía más aún si esas situaciones de salud mental fueron generadas dentro de la relación laboral, ¿no? Entonces, ahí hay mucho más de los desafíos que nos toca para la defensa de deportistas profesionales, pero es de las causales que establece, ¿no? Y otra de las causales que menciona es, pues, por ejemplo, que se relacionen su imagen con marcas comerciales o productos que son competencia de aquellos que el club o la empresa deportiva tiene una relación contractual de naturaleza propia, por ejemplo, para las indumentarias deportivas. Otro por la injerencia de estupefacientes o de cualquier otro tipo de psicoactivo prohibido, ¿no? Pero también por no informar de las prescripciones médicas que se tengan, ¿no? E inclusive por acudir en estado de ebriedad o en eventos, ¿no? Sociales en los cuales pongan en riesgo sus concentraciones para alguna competencia, algún partido decisivo, ¿no? Dentro de las competencias y ligas profesionales. Otra causal de rescisión es exponerse a situaciones de riesgo. Por ejemplo, había un contrato muy específico en un club que señalaba que no podían utilizar como medio de transporte pues, transportes como motocicletas porque les ponían en riesgo, ¿no? Y pues podrían perder a razón del uso de la motocicleta y de exponerse a un transporte para moverse o facilitar sus trayectos, exponerse a un riesgo de ya no cumplir con su contrato de trabajo. Entonces también era una causal para el club que podían dar por concluida. Y eso, pues vaya, es la especialización de la relación laboral de deportistas profesionales y han ido particularizando, que a veces son ocioso particularizar con tanto detalle y precisión en los contratos individuales de trabajo, pero a veces
creo que sí es muy necesario e indispensable para proteger a nuestros deportistas profesionales, ¿no? Y creo que desde ahí vamos como desde las dos visiones de protección a la relación de trabajo, tanto para el club o la empresa deportiva, y que su inversión del pago de un salario a un deportista profesional no se vea en riesgo, pero también en la protección de los derechos laborales de las deportistas profesionales, ¿no? Las jornadas de trabajo también se precisan dentro de los contratos individuales para que la persona deportista esté a disposición de la persona patronal, la figura empleadora, en donde se va a fijar de común acuerdo el horario y la jornada de trabajo, de entrenamiento, la jornada de trabajo, parte de las competencias que son parte de nuestra actividad laboral, ¿no? Eso establece la Ley Federal del Trabajo. También que se debe permitir un mínimo tiempo de reposo, que claro que existe dentro de la propia actividad deportiva, ¿no? Que se da, pues, no un excedente en su preparación y su acondicionamiento, entonces se tienen tiempos establecidos para los entrenamientos, para hacer y ejercicios y práctica deportiva por fechas, ¿no? Y no sobrecargar al atleta. Entonces eso es muy importante tenerlo muy en claro y muy preciso, a diferencia de un trabajo normal desde esta fuerza de productividad, ¿no? Que es particularmente la fuerza obrera, pues que se tienen jornadas diurnas, nocturnas y mixtas, pues pasa muy distinto en las jornadas de deportistas profesionales, pero que pues no todas, ¿no? Las competencias son en una jornada nocturna ni en una jornada mixta. Entonces eso es muy importante, aunque en México pues se hace como mucho esa precisión, sobre todo para no exceder en los mínimos de jornada de trabajo y para las personas menores de 18 años que son deportistas profesionales que no pueden participar en competencias o entrenamientos fuera de las jornadas, por ejemplo, en la nocturna y en la mixta, porque pues su desarrollo físico-conductivo se pone en riesgo, ¿no? Que no es beneficioso para su desarrollo y crecimiento por la edad que tienen, pues trasnocharse o esforzarse de esta manera en ciertos horarios, ¿no? O sea, de acuerdo al desarrollo y crecimiento humano, pues eso es lo que se considera en la Ley Federal del Trabajo, entonces en eso se tiene cuidado y muy importante. Y el tema de tiempo extraordinario, que particularmente pues también se hace como precisiones, ¿no? En los contratos individuales del trabajo, pues se hace como, eso se engloba dentro del salario, ¿no? Es pagos de tiempos extraordinarios ya está contemplado en el salario que le vamos a pagar al deportista profesional, que bueno, pues quizás a veces, bueno, o nunca se exceden las jornadas extraordinarias mínimas, ¿no? El día de descanso, por lo habitual en el deporte profesional, es un día entre semana porque las competiciones por lo regular son los fines de semana, a diferencia del trabajo para cualquier otra persona u oficio que tengamos, pues los descansos son prioritariamente los domingos y se pagan las primas adicionales sobre el salario. En el deporte profesional, pues los días de descanso van a ser semanales y esa prima adicional sobre el salario también se está contemplando dentro de el salario que se está pactando entre las partes y se precisa y se menciona, ¿no? No siempre es lo mejor, creo que sí vale la pena hacer el cálculo en relación a esa prima adicional cuando se trabaja en un día que habitualmente se tendría que descansar, pero en los contratos de deportistas, futbolistas profesionales se establece habitualmente el día lunes y que en caso de que por necesidades de la liga, de la competencia, se tenga que utilizar el día lunes, pues se va a pactar una prima adicional por ese reajuste, ¿no? En la agenda deportiva del deportista, del y de la deportista profesional. También el periodo de vacaciones se establece en los contratos de deportistas profesionales. La ley federal no se dice nada ni se precisa nada en específico, pero pues tenemos como norma general que debe haber un periodo de vacaciones por el tiempo laboral y así se establecen los contratos, ¿no? Que a partir del primer año de
duración de la relación laboral, si es decir, si ya lleva 2 temporadas y este, sumando esas 2 temporadas nos da un año, pues ya se tiene que pactar con la deportista o el deportista profesional cuándo se va a tomar un periodo de vacaciones, ¿no? Lo mismo resulta para ahora las licencias de maternidad y las licencias de paternidad. También se precisan dentro del contrato individual del trabajo de la persona deportista profesional los días que se tienen derecho a esos descansos y a que tomen esos días para disfrutar de su maternidad o paternidad, ¿no? Eso es muy importante porque han sido derechos que para las deportistas y los deportistas profesionales antes no estaban contemplados ni considerados, ¿no? Y pues tampoco lo veían posible las deportistas o los deportistas profesionales poder, poder solicitar una licencia por paternidad cuando estábamos en plena liguilla o cuando estábamos en pleno inicio de temporada o la pretemporada, ¿no? ¿Cómo me voy a separar? Y no, bueno, pues hay que pues también negociar esa parte. ¿Cuándo puedes tomar esa licencia? ¿Cuándo la podrías tomar y sea más benéfico para ti, ¿no? Para tu familia y para la propia liga y el equipo en el que te estás contratando. Entonces, eso también ya se negocia dentro de los contratos individuales y es algo que no debemos de dejar de lado, ¿no? Dentro de nuestros periodos de descanso y nuestros derechos adquiridos en las relaciones de trabajo. No se establece y no se precisa nada, por supuesto, en la Ley Federal del Trabajo sobre la participación de las utilidades de las empresas, porque particularmente, ya lo mencionaba el doctor Gerardo en México, participamos dentro del deporte profesional en una asociación civil sin fines de lucro, ¿no? Entonces, pues no hay fines de lucro, pues nunca va a haber utilidades, ¿no? Porque eso no va a suceder. Sin embargo, con la progresividad y el avance de nuestra actividad de los eventos deportivos, de nuestra participación en las ligas, del crecimiento de nuestro deporte en México en particular, creo que es muy importante retomar este tema en relación a la participación en las utilidades de las empresas, porque hay una ganancia muy importante, ¿no? Y que esa multipropiedad y que todo ese monopolio dentro de las competiciones, pues no se queden ni enriquezcan solo a un sector, ¿no? Y debiliten a quien realizan la actividad laboral, que en este caso es el deporte profesional, de manera desproporcional. Entonces, creo que es muy importante que los activos de esa empresa, que los activos de esa asociación que se obtienen en relación a mi fuerza de trabajo, que es un partido, un encuentro, una competencia en una liga, pues también se vean retribuidos hacia la parte del deporte profesional y eso pues nos corresponde a nosotros también negociar dentro de la defensa de los derechos de las personas deportistas profesionales. Las transferencias en el deporte profesional, que creo y me parece, si leí muy bien su temario y desarrollo de este curso, van a tener una clase específicamente de transferencias, pero yo quiero compartirles esto, ¿no? En relación a lo que establece el deporte profesional en mi país para las personas atletas, pues viene y parte de esta historia del draft en América, ¿no? Que el primero pues se dio a través de esta liga de fútbol americano y a partir de ahí fueron otras disciplinas deportivas progresivamente adoptando, ¿no? Esta modalidad de transferencias, de ir viendo, ¿no? Quiénes eran las atletas y los atletas, pues, que beneficiaban y equilibraban la competencia. Y particularmente en Estados Unidos eso se busca, ¿no? Ir con el draft y con el sistema de transferencias, ir nivelando la competición y que esa competición no ponga en desventaja a otros, ¿no? Entonces, pues por eso se hace como todo ese mecanismo de transferencias, pero que en nuestros países, en América Central, América Latina y el Caribe, pues está funcionando de manera muy distinta y que puede llevar ahí a una cuestión de desventaja, ¿no? Que incluso... Eh, pues en la Unión Europea se ha cuestionado mucho también esa parte, ¿no? De cómo el sistema de transferencias puede
poner en desventaja las competiciones en donde siempre haya un equipo, un club ganador y que pues las retribuciones económicas que les corresponden por los premios y todo siempre sigan enriqueciendo a un club. Por lo tanto, pues van a obtener a los mejores deportistas, van a poder pagar y van a poder subsidiarle los sueldos de muchísimos más personas del staff, ¿no? Médico y directivo, y eso va a ser una desventaja desproporcional dentro de nuestro modelo de negocio. Pero bueno, particularmente porque primero ni reconocemos que es un modelo de negocio abiertamente, porque tenemos esta figura de asociacionismo, pero pues sí es muy importante que nuestro marco normativo se establezca, ¿no? Que hay reglas generales, hay provisiones y que también pues hay una normatividad. Por ejemplo, en México está prohibido que se transfiera sin el consentimiento expreso del deportista. Hay una excepción para hacer esas transferencias en las cuales pues hay que poner condiciones específicas, en donde el cambio va a ser a través de una prima de transferencia que se va a retribuir al club o a la empresa deportiva para efecto de nivelar, ¿no? La baja y la partida de una persona deportista a otro club. Entonces, pues el sistema de transferencias, de manera general, así lo comparto ahora, pues busca eso. Y también es muy importante la participación del deportista y de la deportista profesional en esta negociación, porque pues a veces esa prima de transferencia por la cual debe verse beneficiada y ese monto determinado que debe pues retribuirse no se negocia, ¿no? Y no se exige al momento de partir y moverse a otro club, este, pues esa participación del porcentaje, ¿no? Del periodo en el que se estuvo participando, la antigüedad que se tuvo, la formación y todo lo que se tiene dentro del club y de la empresa deportiva, pues eso no llega a reclamarse. Digo, la prima de transferencias en México me parece a veces un poco excesiva para clubes que van naciendo o que se van recuperando de un descenso, ¿no? Pero que eso también es muy importante negociarlo y que pues no exista, ¿no? Una situación de vicios ahí ocultos en términos de la prima de transferencias de deportistas profesionales y que, bueno, pues eso parte muy importante en la contratación individual. También el salario de los deportistas y las deportistas profesionales va desde este sentido, ¿no? Desde la unidad de tiempo de uno o varios eventos o funciones o las temporadas. Se puede pactar y estipular cuál va a ser el salario por las temporadas en las que vamos a estar participando de manera global digámoslo, completa, ¿no? Y que esa cantidad se va a ir pagando mensualmente o quincenalmente, ¿no? Y así hay muchos de nuestros contratos en el fútbol profesional mexicano, en el que se establece ya la cantidad final que va a obtener por la temporada, que dure 6 meses, y ese pago pues se va a ir retribuyendo. Y adicional a su salario se va a pagar un porcentaje por quedar en octavo lugar, un porcentaje si anota 9 goles, un porcentaje si tiene tantas atajadas, un porcentaje si logra ser el mejor o la mejor jugadora del partido en liguilla, ¿no? Y así se va sumando al salario eh, pues estos pagos adicionales y retribuciones adicionales por el desarrollo de la propia habilidad deportiva. Entonces, así vamos mejorando como pues, nuestra prestación, pero todo eso se pacta dentro del contrato individual del trabajo. Ahí hay un artículo en la Ley Federal del Trabajo en México que dice que no se vulnera la igualdad salarial cuando pues se trata de categoría, eventos, funciones, categoría de los equipos, categoría de las y los jugadores, es decir, como el tiempo y la experiencia que se tiene. Cuando hay ligas, funciones, categorías de equipos distintas y jugadores distintos,
pero pues también es importante diferenciar el salario de las prestaciones adicionales y de las posibilidades que se pactan en lo individual con cada deportista de un salario digno y remunerador que veíamos a un inicio, ¿se acuerdan? Y bueno, pues hay obligaciones especiales, ya hablábamos de la disciplina, hay disciplina en el club y en la empresa que se tiene que cumplir, hay entrenamientos y asistencia que se tiene que cumplir para adiestrarnos y capacitarnos y prepararnos de una mejor manera, hay reglamentos específicos de nuestra disciplina que se tienen que cumplir, pero no solamente en la nacional, sino a nivel internacional para la práctica del deporte, ¿no? Y las otras obligaciones especiales, que es los viajes y gastos que conlleve un evento o función deportiva, los asumen la empresa y el club, ¿no? Entonces eso es muy importante, así como los hospedajes y la alimentación. Y bueno, pues eso es también parte de las sanciones y las conductas que están prohibidas y de las que pues pueden ustedes también ir conversando, trabajando, revisando y puliendo, ¿no? Dentro de la defensa de nuestros deportistas profesionales por los temas de las faltas a la disciplina, ¿no? Porque acá dice muy claro que pues, no se puede faltar a, a nuestros contrincantes, algo que vemos habitualmente en nuestras competencias, que no debería suceder, pero bueno, también las contiendas personales de deportes de contacto, pues también hay reglamentos en los cuales se tiene que regir y pues particularmente eso, ¿no? Ya estábamos hablando también del contrato colectivo, la huelga y la asociación que en ciertos países, por ejemplo en Argentina, en Uruguay, ha sido una fortaleza bastante importante también para el crecimiento de sus disciplinas deportivas que se asocian a través de sindicatos y defienden su participación, ¿no? Las ligas femeniles han logrado su participación enérgica y en igualdad de condiciones a través del ejercicio de sus derechos colectivos, algo que ha sucedido también en Estados Unidos para ir mejorando sus condiciones laborales y de salud y seguridad dentro del deporte profesional, pero en particular en México se han tenido estos intentos de asociación sindical que no han prosperado ni han crecido, ¿no? Al contrario, se han disminuido su intención por temas y cuestiones políticas del propio deporte. En la seguridad social es muy importante también esto, ¿no? Que nuestras personas deportistas profesionales tengan esta posibilidad de tener una participación a un fondo de retiro, porque la vida de una persona deportista profesional es muy corta, entonces también hay que prevenir eso, el fondo del retiro, la protección sobre algún accidente o enfermedad ocasionada por el trabajo, un ahorro para una vivienda, ¿no? Y poder acceder a ella, pero bueno, a veces nuestras personas deportistas profesionales con la ilusión de cumplir su sueño, de estar en el deporte profesional, de que un club o una empresa deportiva les contrate, de que les paguen por hacer lo que les gusta, se les olvida que en algún momento van a dejar de tener la calidad futbolística o deportiva que tienen y pues no van a tener garantizado un futuro y una subsistencia posterior, ¿no? Entonces, esto es muy importante también negociarlo y tenerlo dentro de nuestros contratos individuales de trabajo. En México se establece que debe existir un Fondo Nacional de Vivienda para las personas deportistas profesionales. A la fecha no se sabe nada de ese Fondo Nacional de Vivienda, una cuestión importante de la reforma que yo proponía. Y el tema del servicio médico que tiene que estar especializado en la salud del deportista, ¿no? No es lo mismo atendernos por un trabajo o un oficio como abogadas o abogados o como obreras u obreros a tener una profesión deportiva, ¿no? O sea, necesitamos otras especializaciones médicas, entonces también ahí establece que deberían garantizarse ese seguro médico y de salud por la empresa o el club. Y bueno, pues esto es lo que quería compartir con ustedes en torno a lo que debe acompañar la defensa de nuestros deportistas profesionales.
Esos son mis contactos por si tienen alguna duda, inquietud y quieren conocer más al respecto. Y pues ya creo que estoy muy sobre el tiempo, perdón que me he extendido un poco, pero sí me gustaría compartir todo esto completo con ustedes y bueno, que ustedes vayan detectando los demás puntos de encuentro con las demás ponencias que van a acompañarles en este curso internacional de Derecho Deportivo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora, por la presentación. Siempre es un placer oírla. Doctora, los participantes han efectuado un par de preguntas. ¿Usted cree que las puedo leer para que las pueda responder? Sí, Por supuesto. ya. Muchísimas gracias, doctora. El participante Yair Gives señala lo siguiente. ¿Qué opina de la vulneración del derecho a la ocupación efectiva como causal de rescisión de contrato laboral para deportistas profesionales? A la vulneración del derecho como ocupación efectiva. Sí, dice, ¿qué opina de la vulneración del derecho a la ocupación efectiva como causal de rescisión de contrato laboral para deportistas profesionales? No estoy entendiendo como el concepto que conlleva la ocupación efectiva, ¿no? Para Jair. O sea, no sé si quiera como profundizar un poquito más al respecto, pero me parece importante como que también tengan su espacio, ¿no? Y que dentro del espacio en el cual están obligados a capacitarse, prepararse físicamente, entrenarse, pues se cumpla con sus Doctora, obligaciones. Sí, 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 doctora, ¿qué Jair. tal? Buenas noches. Le habla Yair. El derecho a la ocupación efectiva, principio laboral fundamental que garantiza al trabajador a realizar los trabajos por los cuales se le ha contratado. ¿No? Un caso que ocurrió hace muy poco fue el caso en España, el caso de Dani Olmo, cuando posiblemente no iba a poder ser nuevamente inscrito para jugar la mitad de la segunda temporada, porque fue inscrito por una medida cautelar. Entonces, en ese contrato, supuestamente él no iba a poder ejercer la labor por la que fue contratada, trabajar. Entonces, en base a esa razón, existía la posibilidad de que existiera una rescisión del contrato entre el Barcelona y el jugador. Sí, a mí me parece importante que cuando no se puede cumplir con la prestación de la labor, en particular en esta es una particular que se requiere presencialidad, tiempos, participación, movilidad, ¿no? Inclusive dentro de esa medida cautelar que seguramente le impusieron no salir, ¿no? De un espacio geográfico, pues ya no se puede cumplir con las mismas condiciones por las cuales el club estimaba su participación y a mí me parece que es una causal de rescisión importante. Lo mismo que sucede en un trabajo habitual en el cual pues nosotros nos vemos inmiscuidos en algún otro procedimiento de responsabilidad penal, civil, ¿no? En la que pues ya no nos da la posibilidad de participar en el trabajo en el que estábamos contratados. Y pues eso es para mí una causal sin responsabilidad para el club o la empresa. Entonces creo que eso sí se debería de dejar muy en claro, ¿no? Dentro del contrato individual que podría precisarse una rescisión de la relación laboral en esos términos. Pero, gracias. Gracias, Gracias, Jair. estimada doctora. La siguiente pregunta es por parte de Abraham Cohen. Indica, en el caso de Gilberto Mora, que jugó un partido pasadas las 11 p.m. con Tijuana, ¿no se estaría violando la legislación aplicable? Porque, ¿por qué no se multa al equipo o se desafila de la federación? Sí, ese fue un caso muy, pues, sonado en nuestro país, en el que este joven, que aún no tiene la mayoría de edad, pues jugó el partido, pero ahí, pues, la federación, el club lo cubrió porque, pues, a voluntad de él, con el permiso de su familia, sus padres tutores, pues asumían la responsabilidad, ¿no? De que participara y que pues querían participar en el encuentro. Entonces, pues también ahí en esa parte del desarrollo de la profesión, pues se les permitió,
que pues no solamente fue con la voluntad del club, sino que ellos asumieron la responsabilidad también, ¿no? Dentro de lo que podría repercutir para su desarrollo. Y, y no creo que haya la posibilidad de desvincular de la federación por algún tipo de vulneración, pero creo que sí hay que poner mayor énfasis en la justificación del por qué no se debe jugar en esos horarios, ¿no? Entonces eso creo que me parece importante. Yo como podría decir desde del lado del deportista, diría, pues claro, si él quiere jugar, vamos a ver cómo negociamos esto, pero podría ir inclusive contra eh, un interés que debe prevalecer en el cuidado, ¿no? De la empresa y el club, de cuidar el interés superior de la niñez, en este caso, ¿no? Y la adolescencia. Entonces, ahí vamos con esa discusión, Abraham. Sí, estimada doctora, una siguiente pregunta indica, en relación a las vacaciones, ¿qué pasa cuando un jugador va con su selección a un torneo de la FIFA que se juega en verano, periodo de paro en el fútbol de clubes, y no puede tener vacaciones? Pregunta, ¿es responsabilidad del jugador del club o de la federación por ir con la selección? Es responsabilidad del club dejarle asistir a donde es convocado como seleccionado nacional y ahí pues no está, o sea, es el periodo donde podría disfrutar, ¿no? Sus vacaciones, pero podría negociar y tomarlas en otro momento. En su caso, también con la selección misma, ¿no? Con la selección a la que se está convocando, poder que considere, ¿no? Que está él tomando su periodo vacacional para participar dentro de la competencia como seleccionado o preseleccionado. Y muchas veces, como pues, son ligas distintas y la contratación es distinta, no, pues no tiene una obligación para el club, ¿no? La empresa, pues, que la persona seleccionada se enfoque en la otra competencia, porque pues, era el periodo que podía disfrutar. Sí la pueden pagar y retribuir económicamente por los días que no se ha tomado, pero la pueden parcializar, o sea, es lo que normal o comúnmente se hace, ¿no? Se negocia irla tomando en otros periodos para que no se vea repercutido como su periodo de descanso, ¿no? que tiene derecho. Y con las selecciones, pues tienen otra forma de contratarse, ¿no? Con las selecciones, porque particularmente ahí van como deportistas de alto rendimiento, al menos en México van como deportistas de alto rendimiento, en el cual no van con una figura de relación laboral, entonces ahí rompen como con esa posible vulneración que podría estarles afectando, ¿no? Entonces, creo que es como el debate justo, ¿no? De la simulación de relaciones de trabajo dentro de nuestras normatividades, bajo otros esquemas de competición. Entonces, pues creo que también podríamos, ¿no? Ahí llevarlo a un conflicto y a un debate si el deportista no estuviera de acuerdo, pero todos quieren ir a representar a su selección dentro de las competencias y quienes a veces impiden esa participación son los clubes porque están durante el periodo de la competencia, ¿no? De la liga o del torneo que fueron contratados. Y bueno, pues es una obligación que tienen por Federación Internacional que deben dejarlos participar. Entonces ahí creo que no habría un tanto un conflicto por el deportista, quizás sí por el club que quiere retenerle, ¿no? En su periodo de liga. Gracias, doctora. Una siguiente pregunta por parte de Irma Caballero señala, en el tema de transferencias, recuerdo el caso de Carlos Yulit Peña, quien fue transferido de León a Chivas, pero el jugador dijo que a él no le habían preguntado y que él tampoco se quería ir a Chivas. Incluso si recuerdan, en su despedida lloró porque esa decisión se tomó sin avisarle. En ese caso, él pudo haberse negado y quizás buscar otra instancia como la Federación Mexicana de Fútbol o FIFA para revertir la decisión.
En ese caso, bueno, él también lo denunció, incluso intentó denunciarlo a través de nuestros tribunales laborales, en su momento se llamaban juntas, pero pues no prosperó por una presión más política, ¿no? Que de continuidad del procedimiento. A mí me parece que algo que tendrían que hacer las personas deportistas profesionales para defender sus derechos laborales dentro de espacios como el mexicano es dejar de pensar en la individualidad y pensar en la colectividad. Quizás en algún momento ellos pierdan y ellas pierdan la oportunidad de seguir participando en un equipo, en un club y ya se vea trunca su carrera y su futuro profesional en el deporte, pero dejan un precedente para que a otras generaciones no les pase lo mismo, ¿no? El precedente acá fue que pues también fue muy importante atraer otros asuntos que han sucedido a nivel internacional en torno a la libre contratación y que pues en ese sentido visibilizarlos, ¿no? En su momento creo que la unión y la colectividad de nuestro país ha fallado muchísimo y que pues ahora lo tienen que hacer público a través de estos otros esquemas, ¿no? De mediáticos y después de mucho tiempo que ya, pues, digamos, de manera deportiva no les repercute, pero que en su momento les pudo haber repercutido el contratarse con otro club, de participar en las elecciones, inclusive pasó, ¿no? En México que quienes levantaron la voz dentro de nuestro fútbol, pues ya no fueron convocados a las elecciones cuando todo el pueblo mexicano les pedía porque era el mejor futbolista, pues ya no sucedió porque intentaron hacer un sindicato, porque se estaban asociando, porque reclamaron, ¿no? Esto que no, ¿cómo vas a mover de club si yo no quiero participar en otro club? Entonces, creo que pues más bien la unión en la colectividad les ha hecho falta y dejar de, pues claro, tenemos necesidades individuales que hay que cubrir en familia, pero creo que ahí falta mucho por hacer todavía en la defensa del deportista, ¿no? Y que creo que esos ejemplos podemos tomarlos ahora para pues, representar adecuadamente a nuestros deportistas profesionales y que las cláusulas no sean con esos vicios, ¿no? Y esas negociaciones no sean sin nuestra voluntad. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es realizada por Félix Nova, quien señala, desde su punto de vista, los conflictos laborales que se presentan entre deportistas profesionales y los clubes deben de ser resueltos en sede federativa o ante los órganos judiciales. O sea, los conflictos que se presentan dentro de nuestras relaciones de trabajo, en los convenios, al menos en el fútbol, se establece que es mediante los mecanismos que establece la federación, que puede ser comisiones de conciliación, llegar a un convenio, negociar entre las partes internamente con la federación y de ahí, si no se llega a algún acuerdo, pues hay que ir a instancias internacionales, ¿no? Dentro de la Federación Internacional o dentro del propio Tribunal de Arbitraje Deportivo. Algo que pues también en algunos contratos lesivamente, diría yo, y de manera dolosa, se señala que no pueden acudir a tribunales locales hasta agotar las instancias, ¿no? Que tenemos por la disciplina deportiva, pero bueno, sabemos que los derechos de acceso a la justicia son irrenunciables, entonces creo que también se puede explorar las vías de tribunales internos en la nación, al menos en algunos casos los tribunales laborales han ayudado o los tribunales de justicia deportiva. En el caso mexicano, la justicia deportiva depende de nuestra administración pública, de una Secretaría de Estado que no es independiente, no es autónoma al 100%, y han dejado prioritariamente el arbitraje como un mecanismo para resolver el conflicto en el deporte profesional. Sí está estipulado en el contrato
individual de trabajo. Si no está estipulado, pues no, es lo que dice el contrato individual, pero creo que ahí se lavan las manos también en nuestra justicia deportiva. Espero aquí no estar haciendo como un incendio total, pero creo que sí vale la pena mencionarlo, ¿no? Y sobre todo también en el tema de tribunales laborales, se han excusado, ¿no? Por estas cláusulas que están en los contratos individuales y porque políticamente y económicamente tiene muchísimo peso una federación sobre otra, ¿no? Entonces ahí también falta voluntad política para atender dentro de los tribunales nacionales, pues la problemática. Gracias, doctora. Y una última pregunta efectuada por Cristian Gallardo nos indica, un deportista o un agente deportivo, entrenadores, por ejemplo, en caso tengan una controversia, quizás disciplinaria, ¿estarían obligados a acudir a la justicia deportiva o también pueden acudir a la justicia ordinaria de su país o el lugar de su residencia? No, pues sí tendrían que acudir a la justicia deportiva por la especialización, por lo pronto que puede resolverse, además de que nuestros tribunales son muy lentos. Y creo que también es muy importante que se agoten esas instancias dentro de la federación misma para que no haya como esa excusa posteriormente que no se resuelve por esos medios. En su mayoría se opta por el arbitraje, ¿no? Y creo que eso nos puede ayudar bastante. Utilizar los mecanismos autocompositivos para resolver los conflictos de manera más expedita y en beneficio del deporte y de la persona deportista. Pero, pues si no, también creo que vale la pena explorar de manera interna los tribunales. Muchas gracias, estimada doctora, por haber respondido a las preguntas de forma tan amable. Del parte del equipo de Biloyer y los participantes, agradecemos su participación y esperamos que nos pueda acompañar en futuras oportunidades. Muchas gracias, doctora. Les agradezco mucho que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta luego, estimada doctora. Tenga una excelente noche.